Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en este día domingo en el estudio en el Evangelio de Marcos. Vamos a hacer el repaso breve que tenemos acostumbrado y después haremos una oración y continuaremos en el estudio de hoy. La semana anterior comenzamos este estudio del Evangelio de Marcos y vimos que su Evangelio fue escrito, ¿no?, alrededor del año 50, 60 después de Cristo, y comentábamos que Dios usó hombres indignos y por la inspiración del Espíritu Santo quiso transmitirnos el mensaje que Él oyó directamente de un testigo de primera mano. En este caso se trata del apóstol Pedro. Y así vimos también cómo la estructura del Evangelio de Marcos es muy parecida siempre a los mensajes que daba Pedro. Por ejemplo, cuando fue escogido Matías como apóstol, él buscaba, dice uno, que fuera testigo junto con nosotros desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la resurrección de Cristo. Y la misma estructura usó cuando predicó su sermón ahí en la casa de Cornelio, que fue llevado a predicar a los gentiles, y también comenzó desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Cristo. Señalábamos también que este evangelio está dirigido a los gentiles, y esto lo podemos saber porque traduce las expresiones arameas que son usadas como corbán o talita cumi, y también usa terminología latina como vimos, usando la palabra legión, por ejemplo, o denario. Y también vimos que acostumbra Marcos, este evangelista, Juan Marcos, a explicar las costumbres judías, como por ejemplo lo del lavado de manos, que veíamos también la ilustración, como él explica que esa era la costumbre judía para que los gentiles que no conocían todas estas cosas pudieran entender su evangelio. También vimos que en el evangelio de Marcos se presenta una estructura geográfica, pues la predicación tiene un pequeño párrafo de introducción en el capítulo 1, después hasta el capítulo 9 narra la predicación de Cristo en Galilea. El capítulo 10 narra algo de la predicación de Cristo en Judea, y desde el capítulo 10:32 hasta el final habla solamente de la semana de pasión. Entonces así está distribuido este evangelio. Y nos centrábamos en el hecho de que Marcos escribió su evangelio con el propósito de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y los primeros argumentos que vimos fue el hecho de que él dice, bueno, Cristo tuvo un precursor, que es Juan el Bautista, tal como lo señala la profecía del Antiguo Testamento. Tanto Isaías como Malaquías hablaban de esa voz que clamaba en el desierto y de ese mensajero que vendría anunciando cuando el Señor Jehová Jesucristo viniera a su templo, ¿no? Entonces también dice Marcos que por los acontecimientos ocurridos en el momento de que Jesucristo fue bautizado en agua, y cómo se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él, y se oyó una voz que corroboraba, ¿no?, de acuerdo con Isaías 42, que Jesucristo era el siervo de Jehová que vendría a cumplir su voluntad y en el cual el Señor se complacía. Y finalizamos hablando brevemente acerca de cómo la visión tanto de Pedro, que predicaba este evangelio, como Marcos, que fue su escritor, su autor, señalan algo siempre muy importante en toda la Biblia, ¿no? Dice que Cristo fue tentado y que resistió en la tentación, y esta idea, tal como Pablo la desarrolla en sus escritos,
Sabemos que se refiere al hecho de que Adán, el primer Adán, fue cabeza representativa, y el segundo Adán, que es Cristo, también fue tentado como el primero Adán. Lamentablemente vemos que en el caso del primer Adán cayó, pero no fue así el caso cuando Jesucristo fue tentado 40 días ahí en el desierto. Sabemos que el diablo no cesó de azuzarlo y de acecharle hasta el mero final, ¿verdad? Pero Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Bueno, este fue el resumen. Ahora vamos a hacer una oración, por favor, y a centrarnos en el día de hoy. Tenemos un estudio solamente de 3 puntos: el señorío de Cristo sobre la naturaleza, la llegada del reino de Dios y el llamamiento de los primeros discípulos. Esos son los 3 puntos que veremos en este día. Es muy extenso, en realidad nos vamos a extender unos estudios más en este capítulo primero, y así que vamos a tener paciencia, no vamos a ir tan rápido como hemos ido en otras ocasiones. Entonces, oramos por nuestro Padre Celestial. Damos las gracias en esta hora por permitirnos estar reunidos virtualmente, Señor. Nuestros corazones y nuestras almas están unidos, te hemos adorado con nuestros cantos, con nuestras voces, y queremos ahora, Padre, que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Queremos, Padre, que tú toques nuestras mentes y nuestros corazones para que también nuestras voluntades sean transformadas por la influencia y el poder de tu santo evangelio. Y, Señor, sabemos que estas cosas solamente pueden venir cuando tú desde tu trono, desde el cielo, operas y aplicas esta palabra a nuestras vidas. Por ello oramos y por ello te pedimos, porque no hay ningún poder en los hombres, no hay nada en nosotros. Todo está en tus manos, Señor, así que nos encomendamos a ti en este tiempo y queremos que nuestro corazón sea dócil y moldeable por la fuerza de tu palabra, Señor, y que nuestros hábitos pecaminosos sean mortificados y los hábitos santos sean avivados, para que nuestras vidas sean de testimonio y de obediencia, y que podamos ser sal y luz caminando en este mundo como es digno de tus hijos, iluminando en todo tiempo, Señor, dando la palabra adecuada en todo tiempo, por la ayuda de tu gracia y por la sabiduría de tu evangelio, Señor. Pedimos pues que bendigas este tiempo y te rogamos estas cosas para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy continuaremos exponiendo los argumentos del Evangelio de Marcos para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios esperado. En el capítulo 1, en donde estamos, en el versículo 13, usted está escuchando en la lectura que hicimos en forma inicial, que después de que estuvo en el desierto 40 días y era tentado de Satanás, los otros evangelios nos indican cómo él fue triunfador y cómo resistió en las tentaciones que el diablo le puso enfrente de arrojarse de las almenas del templo. Le ofreció los reinos, le ofreció que satisfaciera sus necesidades de hambre, pero en todo ello Jesús resistió con la palabra. Y nos dice un dato enseguida que solamente es registrado por el Evangelio de Marcos. En el versículo 13 al final dice: y estaba con las fieras. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían, ¿no? Nuestro primer punto aquí va a ser un breve comentario nada más. Nos habla este pasaje y podemos observar el señorío de Cristo sobre el reino animal y sobre el reino angélico que se inclina hacia él. Podemos ver en los detalles narrados, como ya he dicho, solamente por Marcos, que después de haber vencido a Satanás en la tentación, él estaba, dice, entre las fieras, ¿no? Si consideramos la debilidad física después de un ayuno prolongado,
y que la fauna de la región son lobos, jabalíes, hienas, chacales, zorras, aún hasta leopardos. Esto resultaría peligroso, ¿no?, para cualquiera de nosotros. Así que la breve expresión que estaba con las fieras o estaba entre las fieras cobra mucho significado, ¿no?, al entender estas cosas, mostrando que él tenía señorío sobre la naturaleza, así en una expresión tan simple como esta, ¿no? Asimismo, ahí podemos observar en esta misma expresión, que está enseguida en el versículo 13, los ángeles le servían. El reino angélico viene a servirle después de la tentación. Es obvio, ¿no?, que no aceptaría su ayuda en el momento de la tentación, ¿verdad? Porque entonces cualquiera diría, no, fue tentado, pero le ayudaron los ángeles y usó su poder divino para salir adelante. Esto no ocurrió, ¿verdad? Sino que él recibió el servicio de estos ángeles terminada precisamente la tentación. Ahora, nos vamos a enfocar ahora en el versículo 14 y 15, que nos menciona que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea para predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces, nuestro punto aquí es que la llegada del reino de Dios es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a plantearlo de esta manera. El reino de Dios es uno de los temas más fascinantes de la Escritura. El Dios de los cielos había prometido a su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento la llegada de su reino. Vendría un reino, una piedra cortada, no con mano, el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes? Dice que golpeaba la imagen que tú viste cuando lo estaba interpretando Daniel y la destruía, y esta piedra crecía hasta llenar todo. Sí, es algo increíble, no estaba hablando de la llegada del reino de Dios. Claro, toda esta promesa está desarrollada en el Antiguo Testamento también y estaba siendo cumplida por Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Israel esperaba la llegada de un Mesías exaltado, de un Mesías victorioso, que aplastara a las naciones, en este caso al Imperio Romano, y que levantara a Israel por encima de todos, y claro, que quedara manifiesto que Israel era el pueblo favorito de Dios, ¿no? Los favoritos de Dios aquí están, somos nosotros. Ustedes tanto que nos despreciaban y ahora ya vino el Mesías, ya vino el Rey triunfante, entonces estamos aquí y allá abajo están todos los demás, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos esperaban, algo parecido a esto. Así que la figura, la imagen de Jesús humilde, un carpintero, cabalgando en un pollino, no cuadraba, ¿verdad? No cuadraba con las expectativas del pueblo de Israel. Mucho menos un Mesías que levantara a los gentiles a la misma posición de un judío, como herederos de la promesa. Porque dice, cuando predicaba Juan el Bautista, dice, no comiencen a decir que el linaje, no. Aquí el verdadero arrepentimiento, cualquiera que se arrepiente y viene y cree, será recibido. Entonces, mucho menos esperaban ellos a alguien que muriera en una cruz, crucificado como un delincuente, como un maleante. Sí, dijo Pablo después ya en su predicación en 1 Corintios 1:23 que Cristo crucificado para los judíos, ¿qué dice? Tropezadero. Ellos no podrían concebir que su Mesías fuera ese, alguien que murió como un delincuente. No, eso no, es un tropiezo para ellos. Sus expectativas eran otras, entonces mucho menos recibirían a alguien que comenzara a predicar que el linaje racial no importaba para la salvación. Es algo que a nosotros nos suena lógico, normal, si todos los hombres somos iguales, amarillos, güeros, negros, todos somos iguales. Pero para ellos no, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Todas las demás naciones nos tenían en poco menos que animales, por decirlo de esta manera nada más. No quería yo decir perros, pero menos que animales casi, ¿no?
Un animal despreciable era un perro, ¿no? Que se comía la basura, que se comía los cuerpos, los cadáveres de otros animales, etcétera, ¿no? Entonces, alguien que nos está diciendo que todas esas personas también son igual que nosotros, esto no puede ser. Pero esto era precisamente lo que llegó anunciando primero Juan el Bautista, el precursor, y lo que después vendría a predicar Cristo, ¿no? Que el linaje no importaba. El mensaje del reino de los cielos requería no un linaje racial para ser salvo, sino requería un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe en Cristo. Evidentemente el mensaje del reino que ellos esperaban no coincidía con las expectativas nacionalistas que tenía Israel. Lo que Juan el Bautista y lo que Cristo predicaba no cuadraba, no coincidía con la esperanza, con la expectativa del pueblo de Israel. Pero el Evangelio del Reino, algo maravilloso tenemos aquí. El Evangelio del Reino no vino solamente en palabra, sino que también Dios envió a su Hijo Jesucristo, como hemos señalado, ¿no? Con credenciales, con evidencias, con señales de que el reino de los cielos había llegado. Así que nos dice en Hebreos, en el capítulo 2, usted puede verlo, ahí el apóstol Pablo explicando en el capítulo 2, nos dice en el versículo 3, hablando de la salvación, él menciona, dice, una salvación, claro, Cristo es mayor que Moisés, todo el tema está allí en Hebreos 1, ¿sí? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Cristo es mayor que Moisés. Si ustedes hebreos se quieren aferrar a la ley, están equivocados. Deben dejar eso y aferrarse a Cristo, porque Moisés era un esclavo, Moisés era un sirviente, es un sirviente en la casa de Dios como todos nosotros. Cristo es el que trajo la salvación. Y dice, si ustedes descuidan una salvación tan grande, dice, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco esa salvación tan grande? Dice el versículo 3, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, por los apóstoles, testificando juntamente con ellos Dios, dice, con señales, milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Y estas son las credenciales, las evidencias, las señales que el reino de los cielos había llegado. Es evidente, ¿no? Dios mismo testificó en la predicación, testificó a través de los milagros y prodigios, que es lo que veremos en los próximos estudios, precisamente, ¿sí? Como dijo Nicodemo, ¿no? El que vino a él de noche y dice, Señor, dice, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviere Dios contigo. Los milagros servían para autentificar, señalaban, apuntaban, autentificaban que el mensaje era verdadero, que el reino de los cielos había llegado y era demostrado a través de milagros, prodigios y señales. Evidentemente, ¿no? Sabemos que ese tiempo de prodigios y señales tuvo una relación con la revelación del Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento terminó, concluyó de ser revelado y murió el último apóstol, entonces las señales de apóstol y todo lo que autentificaba precisamente el Evangelio, las señales que Dios les había dado a Cristo y a los apóstoles para hacer, terminaron. Las personas hoy en día que quieren ser apóstoles o que quieren hacer prodigios y milagros y señales, lamentablemente están engañando a las personas, no sanan a nadie. ¿Dónde están ahorita? No pregunto yo, ¿dónde están los sanadores? Ahorita están escondidos abajo de la cama. ¿En dónde están? ¿Por qué no salen a sanar? ¿Y por qué no resuelven el problema del COVID? No pueden sanar a nadie, esa es la realidad.
Aquí queda manifiesto, no pueden sanar a ninguna persona porque eso, Dios puede hacer los milagros y puede sanar al que quiera, pero no hay sanadores ahora, ni hay ya más revelación de la palabra. Ahora la Biblia está completa y cerrada. Entonces, hay que entender por qué Dios dio milagros y prodigios y señales a sus apóstoles, ¿sí? Porque era para autentificar el mensaje que ellos tenían. Así sucedió. Sí, Cristo, como veremos más adelante, ¿no? Le dijo a aquel hombre paralítico, y se le quedaban viendo las personas, los escribas y fariseos ahí alrededor de él para censurarle. Dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Se molestan porque le digo tus pecados son perdonados? Pues para que veas que este es el mensaje, que el arrepentimiento y la fe en Cristo trae el perdón de los pecados, para que veas que este mensaje es verdadero. A ti, paralítico, te digo, levántate. Las señales del reino estaban ahí, el mensaje era autentificado y corroborado. Ahora, note usted los elementos. El reino de los cielos había llegado. El reino de los cielos tiene un mensaje. El reino de los cielos tiene evidencias y señales que son los milagros y prodigios. La llegada del reino de los cielos se manifestó y probaba que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nada menos y nada más que el propio Hijo de Dios, el Rey del reino, estaba viniendo a este mundo. Es algo maravilloso. Llegó su Rey y no lo reconocieron. El propio Rey del reino les estaba declarando este mensaje. El propio Rey del reino estaba haciendo prodigios y señales. El propio Rey del reino descendió del cielo para declarar esta verdad. Y nosotros nos inclinamos a Él y decimos, Dios es fiel, Dios cumple sus palabras, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El reino había sido prometido y el reino había llegado. El Hijo de Dios estaba en medio de nosotros. Dice la Escritura, el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El dueño y el Señor de la historia, el que va comandando, las personas se desesperan. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué va a pasar con lo del COVID? ¿Qué va a pasar con estas cosas, con este mundo, con la escuela, con el trabajo? ¿Qué va a suceder? Dios lleva en su mano las riendas de este mundo. Por eso dice la Escritura, cumplido el tiempo. El Mesías llegó según la agenda de Dios, según el tiempo que Dios tenía determinado para hablar a los seres humanos. Él envió personalmente a su Hijo, el dueño y el Señor de la historia. La historia no va a lo loco, la historia va según el propósito de Dios. El dueño y el Señor la conduce según sus altos propósitos. Y así tuvo a bien enviar a su Mesías hace 2000 años. Por eso nos asombra leer la Escritura y nos asombra la palabra de Dios. Maravilla de maravillas. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando decimos que el Rey mismo viene desde el cielo, el Creador, el Hacedor, descendió a la tierra, se vistió de una naturaleza humana semejante a la nuestra, y así nos da una respuesta ampliada a lo que ya había revelado en el Antiguo Testamento. Esa respuesta ampliada es su propia persona presente en medio de este mundo. Y así, de esa manera, Dios responde a nuestras dudas. Dios responde a nuestros interrogantes. ¿Cuáles son esos interrogantes? Las preguntas de siempre, ¿no? El problema ontológico, es decir, el problema del ser, el problema de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién me hizo? ¿Por qué estoy aquí? El problema moral, ¿no? Los hombres no saben cómo definir el bien y el mal, porque se han alejado de los absolutos morales que Dios señala en las Escrituras, de sus mandamientos que están en su palabra. Son absolutos morales, no van a cambiar, están allí.
porque Dios los ha establecido. ¿Qué es el bien y el mal? Lo que Dios ha determinado que está bien y lo que Dios ha dicho que está mal. El hombre es una criatura que debe sujetarse a esa definición. El problema ontológico de la existencia, el problema moral para definir el bien y el mal quedan resueltos porque Dios los resuelve a través de decirnos la verdad por su evangelio. El llamado problema epistemológico, ¿no? El hecho de la vieja pregunta que indaga la raíz del conocimiento. Es un poco revoltoso el hecho de decir, ¿no? ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es cierto? ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es la verdad? Nosotros no tenemos ese problema porque sabemos que Dios existe desde antes de la fundación del mundo. Él es el autor del hombre, Él es el autor del conocimiento, el autor de la verdad. No tenemos ningún problema, el autor del bien y el mal está definido en la Escritura. Los hombres están perdidos en las tinieblas, los hombres están confundidos buscando un norte, un sur, no saben a dónde ir, no tienen respuestas, pero le han dado la espalda a la palabra de Dios. El problema teleológico, el hecho de cuál es el propósito por el cual vivimos, para qué sirve la vida, por qué existo, por qué estoy aquí. Así, Cristo en su testimonio, en su mensaje, en su evangelio, dio testimonio de la verdad, corroborando todo el significado de la existencia, dándonos testimonio de la verdad a través de su palabra y autentificando su palabra, autentificando su mensaje del evangelio del reino con prodigios y señales para que nadie tuviese duda. Cuando las personas dicen, no, es que queremos ver los milagros. Estás parado encima de un milagro, estás parado encima del mundo. El mismo Dios que dijo, sea la luz, sea la tierra, sepárense. Toda la obra de la creación provino de su toda poderosa voz, de su toda poderosa voluntad para hacer el mundo tal como lo vemos ahora. Y los milagros, cuando Él hizo por su pura palabra, ¿no? Multiplicó los peces. Por su pura palabra creó órganos nuevos, ojos nuevos, restauró tendones, por su pura palabra. Si quieres explicaciones, están en la Biblia. Si quieres respuestas, están en la Biblia. Pero los hombres le han dado la espalda a la palabra de Dios. Pero qué maravilla, ¿no? Que Dios ha obrado en nuestros corazones para que escuchemos el testimonio de la verdad. De otra manera, estaríamos perdidos. El mundo de mentira del diablo se derrumba delante de la verdad de Dios. El testimonio de la verdad, el misterio de la piedad, decía Pablo, ¿no? El hecho de que el Hijo de Dios se encarnara y dice, se ha visto de los ángeles, se ha predicado a los gentiles, se ha creído en el mundo. Esto es lo que ocurrió con la llegada del reino. Culminaría el testimonio de la verdad con la vida de obediencia, los sufrimientos, la muerte de Cristo en la cruz, siendo corroborada toda esta verdad mediante la resurrección de los muertos. Dice el apóstol Pablo en una manera muy elocuente, quitó la muerte. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Queremos saber todas estas cosas. Ahí están las respuestas. ¿En dónde? Yo las inventé. No, están en la Escritura, están en el Evangelio, están en la palabra de Dios. Si los hombres miraran al sol de justicia, si los hombres miraran a la verdad del Evangelio, si los hombres escucharan la voz de Dios en su palabra, en su Evangelio, las cosas serían diferentes para cada ser humano. Entenderíamos lo que ya hemos hablado, ¿no? El problema ontológico, el problema moral, el problema epistemológico, el problema teleológico, lo entenderíamos. Cuando nos preguntan, ¿cómo es que te hiciste evangélico? ¿Tú no eras así? Y la respuesta es que no fue algo de nosotros mismos. La respuesta es que la palabra poderosa y soberana de Dios nos dio vida. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados,
Nos resistíamos a su palabra porque amábamos la locura, amábamos el pecado. Nos gustaba ser dueños y señores de nuestra vida, hasta que la verdad nos humilló y reconocimos que el mundo está loco y que Dios tiene la razón. Así fue. Reconocimos que apartarnos de Él y de sus mandamientos es la locura, y volvernos a Él es la paz y la cordura. La vida del reino nos alcanzó, por eso somos creyentes en Cristo. El Rey conquistó nuestro egoísta corazón con su verdad y nos dio vida. Y así entonces, este evento ocurrido hace 2000 años, del cual habla Marcos, el reino de los cielos se ha acercado, el Rey del reino está en medio de nosotros. Es el acontecimiento más importante que ha tenido este mundo. Ha sido partida la historia de este mundo en dos por este evento. ¿Cuál evento? El día que Dios personalmente vino a la tierra. Ese es el evento. El día que el Verbo Creador se encarnó. Ese es el evento, el día en que el Dios del cielo habitó entre los hombres, y dice, los que lo miraron y vimos su gloria, gloria, dice, como del unigénito del Padre. El día que el reino de los cielos se acercó, el día que el Rey del cielo habitó entre nosotros, humillándose y tomando la forma de siervo, aunque sin pecado, dice el apóstol Pablo. Los que lo vieron quedaron asombrados, y siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, nos lo contaron por medio del Evangelio, como Marcos. Nos lo contaron. Las personas quieren tener respuestas, pero no vienen al Evangelio, no vienen a la Escritura para conocer las respuestas. Otros que lo vieron dijeron, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, dice, lleno de verdad. Otros más exclamaron como aquel centurión cuando lo miró en la cruz morir y dijo, verdaderamente, cuando hubo un gran temblor y vino la oscuridad, todo lo que usted conoce, y dijo el centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Este es el asunto, no lo que Marcos está diciéndonos en su Evangelio, demostrando en su Evangelio. La llegada del reino confirma que Él era el Rey del cielo que venía a este mundo. La llegada del reino lo corrobora. Este es el verdadero Hijo de Dios. La pregunta para ti en este día es, ¿qué piensas tú? ¿Qué es para ti Jesucristo? ¿Qué significa? ¿Verdaderamente crees que es el Rey del cielo que ha venido? ¿Reina Él en tu vida? Para muchos, tristemente, es solamente una estampa que traen en su cartera. Para otros es una cruz que traen colgada en su cuello o metida también ahí en su cartera como un escapulario, como un amuleto de la buena suerte. Lo traen junto a un pedazo de piedra de ónix que se la dedicaron a tal ídolo y que les dijeron que les daba suerte, o junto a un elefante de la India, una fotografía para que les dé la buena suerte, o junto a una herradura que tienen ahí atrás de la puerta de su casa. ¿Hasta dónde llegamos, no? Por no entender y por no creer la verdad del Evangelio de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Está anunciado en su palabra. En tercer lugar, encontramos también en este pasaje de Marcos el llamamiento de los primeros discípulos, del versículo 16 al 22. Aparece aquí el llamado de dos pares de hermanos que tenían el oficio de pescadores, Simón Pedro y Andrés su hermano, y Jacobo y Juan su hermano, estos los hijos de Zebedeo. Estos dos pares de hermanos aparecen aquí llamados en el Evangelio de Marcos.
A la postre sabemos que estos hombres escogidos por Dios se convertirían en apóstoles de Cristo, ¿verdad? En parte de los 12 apóstoles. Podemos entender por información que aparece en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 29 hasta el 42. Hay más información sobre este par de hermanos, sobre estos dos pares de hermanos. El Evangelio de Juan nos dice que tanto Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan el apóstol, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y ellos siguieron a Jesús primeramente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista les dijo, ese que está ahí, dice, yo no sabía. Dice, pero ese lo vio venir, dice, ese que viene ahí. ¿Sí? Yo no sabía, dice, pero el que me envió a predicar, el que me envió como precursor a hablar del reino de los cielos, me dijo, sobre el que vieras descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Sobre ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios. Así que cuando fue bautizado y Juan contempló esto, ella dice, ese es. ¿Sí? Y también nos indica, ¿no? En el Evangelio de Juan que Andrés trajo a su hermano. Tanto Juan el apóstol como Andrés eran discípulos de Juan el Bautista y él les indicó quién era el Mesías y ellos primeramente siguieron a Cristo. De hecho le fueron a preguntar, Rabí, ¿dónde moras? Y dijo, ¿qué quieren? Y así como no interesándole nada, y se fueron, dice, bueno, a ver, vengan. Y después se convirtieron en discípulos de Jesús. Y Andrés llamó a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Sí? Así que también, aunque no lo tenemos registrado, sobreentendemos que Juan el apóstol fue usado para traer a su hermano Jacobo, ¿no? O quizás otro, lo más probable es que haya sido su propio hermano. El llamamiento de estos hombres fue contundente. Ellos estaban ya trabajando y Marcos nos dice que Cristo pasó por ahí y les dijo, síganme. Obviamente ya lo conocían, obviamente ya habían escuchado a Juan el Bautista, obviamente ya entendían el Evangelio. El llamado fue, sin embargo, contundente y eficaz. En este llamado puede apreciarse indudablemente qué estaban haciendo ellos. Estaban trabajando, remendando las redes, unos estaban tirando la red para pescar, preparándose. Estaban en sus labores. ¿Y qué es lo que tenemos aquí a manera de contraste? Aparece la superioridad, ¿no? Viene el rey del reino y les llama, ven y sígueme. La superioridad de las cosas celestiales por encima de las labores y las ocupaciones terrenales, por más importantes que éstas sean, como lo es el caso del trabajo. Y aquí hay que hacer aclaraciones. Primero hay que señalarlo, ¿no? No todas las personas son llamadas a un trabajo espiritual de tiempo completo, como lo fueron estos 4 varones. ¿Sí? Ellos fueron llamados al apostolado. O sea, no, entonces tú me estás llamando al Evangelio y ya quieres que renuncie a mi trabajo. No, espérame tantito. O sea, no, estoy diciendo que no todos son llamados así de tiempo completo. Como tampoco debemos entender, porque dice ahí, estaban ellos con su padre y dejaron a su padre, ¿no? Y entonces hay algunas personas que lo malentienden, ¿sí? Tampoco debemos entender que el llamado del Evangelio signifique tener que abandonar a nuestros padres. Hemos de darle espalda al pecado y al estilo de vida del mundo que no tiene a Dios en su noticia. A eso le tenemos que darle espalda sin lugar a dudas. Hemos de ser discípulos de Cristo. Somos llamados a ser sus adoradores y servidores de Él y de su causa, de su reino. A eso somos llamados. Y debemos decirlo. Ninguna cosa será un buen pretexto a la luz de la eternidad, ¿sí? Para
negarnos a seguir ese llamado, ¿no? Ninguna cosa será un buen pretexto a la luz de la eternidad y el privilegio de ser parte de su pueblo y escapar de la ira venidera. Ninguna cosa será un buen pretexto para que le demos la espalda al llamado de Dios. En muchas ocasiones, lo dice la propia Escritura, que los que se opondrán primero a que nosotros sigamos a Dios serán los de nuestra propia casa, los de nuestra propia familia. Y es en ese sentido que son pronunciadas las palabras de Cristo. Si ninguno, dijo Cristo, que ame más padre o madre que a mí, y pudiéramos agregar ahí, ninguno que ame más padre o madre o hijos o trabajo o posición social o su carrera, o podemos agregar ahí más cosas, ninguno que ame más entonces algo, ninguna cosa creada que lo ame más que a mí, dice, ninguno entonces será digno de mí, de mi causa, de mi reino. Y hablando directamente acerca de los padres o la familia, ninguno que ame más padre o madre o familia que a mí es digno del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debemos notar el sentido comparativo de estas palabras. Nada, hermanos, es más valioso. Ninguna cosa es más valiosa que Dios. Ninguna relación, ninguna posesión, ningún trabajo, nada es más valioso que Dios y su llamamiento. Entonces, a veces resulta que se oponen nuestros padres, nuestros hijos, nuestros parientes, hermanos, la familia, porque abandonamos las tradiciones, porque damos la espalda a los ídolos, porque comenzamos a seguir a Cristo y la Biblia, ya te lavaron el cerebro. La única manera de ganar a nuestros seres queridos no es negociando o no es sometiéndose o cediendo a sus presiones o chantajes. La Biblia nos enseña que debemos ser fieles a Dios y debemos orar por ellos y amarles como Cristo nos amó a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tu familia o un ser querido te está presionando, un amigo, o te está chantajeando, no, si vas a seguir tú con eso, entonces ya se va a perder nuestra amistad, vamos a perder nuestra relación, te voy a quitar la herencia, etcétera, etcétera. Cuando tú le explicas a tu ser querido que le sigues amando, pero que él o ella no puede ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar, seguramente esta persona entenderá. Sobre todo si tus palabras van acompañadas de un buen testimonio. ¿Entenderá? Y muchos podemos decir que así sucedió al principio. Tuvimos oposición de nuestras familias, de nuestras amistades. Y así pasó al principio, y luego nosotros nos mantuvimos firmes en el Evangelio, y luego otros de nuestra casa vinieron al camino de Cristo. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí, ante la prueba, nos encontramos ante el problema de que estoy siendo despreciado, menospreciado, rechazado por mi familia, porque estoy viniendo a Cristo. La idea es, ama a esa persona, ora por ella, explícale que no le desprecias, que le amas, pero que esa persona no puede ocupar el lugar de Dios. Ahora, también el evangelista nos indica que Jesús acostumbraba, sigue diciendo en los pasajes de Marcos, que Jesús acostumbraba acudir a la sinagoga cada sábado y que allí enseñaba. Y era un maestro, ¿no? Maestro, le decía, maestro, enséñanos esto, maestro, dinos acerca de esto, maestro, continuamente era preguntado Jesús acerca de muchas cosas. Lo importante que vemos en este pasaje ahorita en Marcos es el hecho, dice, pero su enseñanza, dice Marcos, su enseñanza no era igual que las
de los demás maestros. Su enseñanza no era como la de los escribas y fariseos. Su enseñanza era como la de alguien que tenía autoridad, como la de alguien que hablaba con certeza, lleno de verdad. No era como los escribas. Véalo usted como dice ahí en el capítulo 1, versículo 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Nosotros hemos escuchado de los escribas y fariseos en el Evangelio que eran meticulosos en guardar la letra de la ley, pero no eran igual de meticulosos en guardar su corazón. El proverbio dice, sobre toda cosa guardada, 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ellos solamente guardaban la letra, pero no miraban el corazón. Por eso se endurecieron. Y vemos varios ejemplos, ¿no? ¿Qué significa que Cristo hablaba como alguien que tenía autoridad? Vamos a ver 3 ejemplos. En el capítulo 23 de Mateo, les voy a citar las citas nada más, les voy a dar las citas nada más y voy a parafrasearlas. Vemos varios ejemplos. Ahí en ese capítulo 23 está el famoso sermón de Cristo en contra de la hipocresía, de su tiempo, que se ha perpetuado hoy en todo el mundo también hasta la fecha, y en las religiones sacramentalistas, ritualistas, se ha perpetuado esa hipocresía. Es un pecado que está en el corazón del hombre. En ese famoso sermón contra la hipocresía, dirigido especialmente contra los escribas y fariseos, ¿sí?, para que podamos entender qué significa que hablaba con autoridad y potestad, no como los escribas y fariseos. Y es que los escribas y fariseos, dice Mateo 23, 1-3, nos encontramos, dijo Cristo, cuando oigáis a los escribas y fariseos hablar o predicar o enseñar, dice, escuchen, dice, porque están sentados en la cátedra de Moisés, todo lo que les dijeran, escúchenlo y háganlo, pero tengan cuidado, dice, no los imiten a ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ese era el problema. A ellos les gustaba decir y enseñorearse a través de la enseñanza, pero ellos no la practicaban. Ellos dicen y no hacen. El segundo ejemplo ahí mismo, en el versículo 27 y 28 del mismo capítulo 23 de Mateo, dice, ¡ay, escribas y fariseos que parecen sepulcros blanqueados por dentro, muy pintaditos, por dentro muy bien, pero por fuera muy bien, pero por dentro, dice, lleno de huesos secos y de inmundicia! Un judío la ley consideraba pecaminoso que un judío tocara los cuerpos muertos, ¿no? Entonces, Cristo les dice, ustedes parecen un sepulcro, por fuera muy adornados, hoy en día, ¿no?, con flores. Algunos quieren poner un monumento, quieren construir un edificio ahí, lo que no hicieron en vida quieren ponerlo ahí en la tumba de la persona, de su ser querido. Pero dice, por fuera están blancos y se ven muy bien, pero por dentro, dice, son huesos secos y podredumbre. Su religión era más que enseñanza y prácticas externas, pero no llegaba al corazón. La determinación en el versículo 24, ¿no?, de Cristo, dice, hipócritas, ese es el resumen. ¿Qué son ustedes? Dice, hipócritas, que cuelan el mosquito y dejan pasar el camello, ¿verdad? Caray, sí, el vino se fermenta y crea mosquitos, entonces ellos no podían tomar su vino con un mosquito ahí, tenían que colarlo. Lo colaban y no se vaya a colar ahí un mosquito, porque sería pecaminoso tomar el vino con un mosquito por ahí, ¿no? Una ala de mosco. Pero dice, dejan pasar un camello. ¿De qué se trata el asunto? Dice, más explícito, dice, ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo, o sea, las especies aromáticas para guisar, las especies aromáticas que eran usadas, ¿no?, como incienso también, o sea, todas estas cosas ustedes están dispuestos a darlas, casi no les cuesta
nada, ¿verdad? Sí, pero olvidan lo principal de la ley, que es que el amor, la misericordia, al mismo tiempo que dan sus diezmos, al mismo tiempo le hacen sus muecas feas a sus amigos, a sus parientes, hablan a sus espaldas, no hay misericordia y no hay amor y no hay fe y confianza en Dios. Hipócritas, dijo Cristo. Entonces, la enseñanza de Jesús tenía autoridad porque hablaba al corazón de los hombres. La enseñanza de Jesús tenía autoridad porque aplicaba la palabra a sus oyentes de tal manera que no les dejaba escapar sin ser redarguidos por la verdad. Usted puede recordar todos los ejemplos del Evangelio, ir por uno, la mujer samaritana a la cual le pidió Jesús agua y ella se sentía como una blanca paloma y acabó convencida de lo que era, ¿no? Sí, soy adúltera, ¿verdad? Le llevó a esa convicción, le confrontó. No, yo quiero del agua de vida, ya la quiero. No, dice, sí. ¿Quién es con el hombre con el que vives? Medio trató de tapar el asunto, ¿no? Como otras personas. Y Cristo le destapó completamente. 5 maridos has tenido y ahorita todavía vives en adulterio, ¿no? Se derrumbó la cortina de humo que puso. Le habló con autoridad, le habló con verdad. Así es la Biblia, nos habla con la verdad, nos confronta. El doctor de la ley que vino diciendo, maestro, dímelo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y cuando respondió Cristo, el amor a Dios y el amor al prójimo, en una forma sintetizada lo estoy diciendo, ¡ah, qué bien has respondido! ¡Eres un gran maestro! O sea, ya ven, yo sé apreciar al maestro, sé apreciar las cosas. Digo, sí, te voy a contar una historia. Y le cuenta la historia del buen samaritano, ¿se acuerda usted? Y acaba diciéndole, a ver, ¿quién fue el prójimo? La duda que tú tienes, la duda que tú dices tener, ¿quién es el prójimo? Dice, el que usó misericordia. Entonces lo encerró y le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? Hablaba con autoridad, así es la Escritura, nos habla con autoridad. Convenció al joven rico que llegó diciendo, yo he guardado toda la ley desde mi juventud, ¿me quieres poner la corona de estrellas? O sea, ¿has guardado toda la ley? Bueno, entonces no te va a ser difícil obedecer lo que te voy a decir. ¿Qué debo hacer entonces, maestro? Dice, lo que debes hacer es, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y dice que se fue muy triste, ¿no? Porque le pegó en la codicia, le pegó en su corazón codicioso. Ningún hombre ha hablado así. Nos habla con autoridad, nos habla con la verdad de Dios. La contundencia de su palabra se basaba en el hecho de que no solamente lo que estamos diciendo, que hablaba al corazón, pero en el hecho de que él mismo practicaba lo que enseñaba. No había ninguna duda. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo y nos preguntamos, ¿sí? ¿Te está pidiendo humildad? ¿Te está pidiendo que seas humilde? Sí, es muy dura la enseñanza de Cristo, me está pidiendo. ¿Y no fue el humilde al dejar su trono en el cielo y venir a este mundo? Y humillarse y tomar la naturaleza humana. ¿No fue humilde? Pero es que me pide amar cuando me ofenden, me pide responder con bien y no dar mal por mal, sino dar amor siempre. ¿Sí? ¿Y no lo hizo él así? ¿No entregó su vida en la cruz como un acto de amor para rescatar a nosotros los pecadores? Es una gran cosa que podemos, si queremos tener autoridad moral, autoridad espiritual, debemos practicar lo que enseñamos. Si usted solamente quiere aplicar la ley y las reglas a otros, pero usted mismo no las guarda, ¿qué pasará con usted? Acabará convirtiéndose en un hipócrita, en eso. Nadie podría acusar a Cristo de esto, ¿no? Y hermanos, tampoco deben poder acusarnos a nosotros. Si ponemos cara de ángeles en el culto,
Ya ve que hay algunas personas que hasta se transforman, les hacen las pestañas así, que cantan como los ángeles, ¿no? Si ponemos nuestra cara de ángel en el culto y luego cara de demonio en el hogar, si así somos, no tendremos autoridad para predicar. No tendremos autoridad para darle testimonio a nadie. Entonces, resumiendo el argumento de Marcos, ¿no? Puesto que Jesús tuvo un precursor, Juan el Bautista, conforme a los profetas, Él es el Hijo de Dios. Puesto que Jesús fue corroborado en su bautismo como el siervo de Jehová y la voz de Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es el Hijo de Dios. Puesto que tiene señorío sobre los animales, sobre el reino animal, sobre los ángeles, le sirven. Él es el Hijo de Dios. El argumento sigue. Puesto que Él proclamó el reino y la llegada, Él es el Rey del reino y proclamó la llegada del reino de los cielos. Querían un reino ya establecido, ¿no? El reino glorificado lo querían ya. Y algo que confunde mucho a las personas, ¿no? El hecho de que el reino viene en etapas, que no vino en una forma contundente. Cristo vino humillado, después vendrá en gloria, ¿no? Sí. Muchas personas se confunden y dicen, no, es que esta era fue invadida por el reino de los cielos. Sí. En la persona y en la obra de Cristo, teniendo el Evangelio. ¿El Evangelio de dónde es? Dime de dónde es el Evangelio. ¿Es de la tierra o es del cielo? Puedes contestarme, es del cielo. Entonces el reino de los cielos está en medio de nosotros. El testimonio de la verdad está en medio de nosotros. El cielo nos ha invadido con su mensaje. El cielo nos invadió corroborando con milagros y prodigios la presencia del reino de los cielos en este mundo. Y la presencia del propio Cristo autentificó estas cosas, viniendo y dando testimonio de la verdad de Dios en medio de este mundo. Desde entonces esa verdad ha estado latente en medio de nosotros. Puesto que los ángeles le sirven, puesto que Él es el Rey del reino prometido, puesto que predica con autoridad, dice Marcos, entonces, ¿cuál es la conclusión? Este es el Hijo de Dios, este es en el cual debemos creer, este es acerca del cual debemos buscar una relación íntima y personal con Él. Terminamos con algunos comentarios. En primer lugar, aquí sale a flote el problema de nuestras expectativas, viéndolo en relación con las expectativas que el pueblo de Israel tenía cuando el reino de los cielos llegó y el Rey del reino se presentó en este mundo, predicando su evangelio. Ellos tenían unas expectativas y lo rechazaron. Entonces, quizás usted como Israel tiene su propia expectativa del reino de Dios y de Cristo. Quizás usted tenga sus propios conceptos de lo que debe de ser Dios y de lo que debería haber hecho Dios y cómo debe... quizás usted tiene sus propias expectativas basadas en su propia imaginación o basados en rituales y sacramentos que le fueron enseñados. Y el mensaje del arrepentimiento y la fe en Cristo, que es la gracia de Dios, le parece como difícil de aceptar, como difícil de creer, como que piensa que las cosas no son así. ¿Cómo así de gracia? ¿Cómo ser salvo por gracia sin poner nada? No, usted quiere obrar, usted quiere hacer méritos, usted se quiere merecer la salvación, usted no quiere ser el pordiosero de la película que no le puede dar nada a Dios. Este es el llamado del Evangelio. ¿A qué te invito? A ser el pordiosero de la película. No tiene nada que hacer más que aparecer ahí feo, mugroso, fracasado, destruido por el pecado y tú no puedes hacer nada. Ese es el papel. Pero no soy digno, de nada eres digno. Todo has hecho mal, has echado a perder tu vida y la de muchos otros. Es el pordiosero de la película que no puede darle nada a Dios.
Y ese papel no lo quiere jugar el hombre. No quiere quedar así como en las manos de Dios. Sí, pero es que tú me pones en esa posición de pordiosero como si yo no mereciera nada. Y es que así a los ojos de Dios así somos. Algo que debe quedarnos claro es que Dios se revela como Él es. Y Él no va a cambiar para adaptarse a los hombres. Él no va a adaptarse a las expectativas de los hombres. Ya lo vimos claramente cuando Él vino y su pueblo tenía otras expectativas. Él no cambió. Él no se acomodó a las necesidades del hombre, ni se va a acomodar. Él se revela tal cual es inmutable, es santo y justo y no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar, ese es el punto crucial del servicio, del sermón, de la palabra. Nosotros tenemos que cambiar y el arrepentimiento del cual Juan el Bautista y del cual Cristo hablan nos señala, nos apunta a eso. Estamos mal a los ojos de este Dios santo, estamos mal ante los ojos ante el escudriñamiento de la santa ley de Dios, y si no nos arrepentimos y si no cambiamos, entonces nos perderemos. Yo te digo que no permitas que tus ideas o tus ideas preconcebidas o tus expectativas de Dios, no permitas que eso te ciegue y acabes como el pueblo de Israel, rechazando al Mesías que debías adorar, porque no se presentó delante de ti como tú lo esperabas. Tú tienes que recibirlo, es tu deber, como Él se revela en su palabra, no como tú deseas. Él es soberano, Él es el Dios de los cielos, Él no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Ve lo que hemos hecho en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de nuestro mundo? El caos, la tiranía, la miseria, todo lo que existe en nuestro mundo ha sido provocado porque los hombres desde un principio, desde el jardín del Edén, le dimos la espalda a Dios. La venida de Cristo y el acercamiento del reino es esa pintura, ¿no?, tan famosa donde está la mano extendida desde el cielo buscando a los hombres, ¿no? Esa es la llegada del reino de Dios. No tenía que hacerlo, no tenía que venir, no estaba obligado, pero Él por amor y por misericordia extiende su mano y habla la palabra del Evangelio a los pecadores para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En segundo lugar, algunos dicen, oh, cómo me gustaría encontrarme con Dios cara a cara y preguntarle por X cosa o por Z cosa. ¿Cómo me gustaría, dicen algunos, que así sin rodeos y que Dios me dijera realmente lo que quiere de mí, que me lo dijera así, como dicen, derecha a la flecha, ¿no? O sea, que me lo dijera así bien, bien. Pues felicidades. Puesto que ni tú ni nadie podemos ir al cielo y bajar a Dios, la buena noticia es que el Evangelio de Marcos nos da es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Sí? Te está hablando por medio de la palabra en el Nuevo Testamento. Léelo, escudriñalo, búscalo como buscas el oro. Así decían en la antigüedad, como buscas el dinero ahora, ¿no? Y lo encontrarás. Toca a su puerta en oración y Él te abrirá. Ponte a cuentas con Él. Por favor, te ruego, no le hables más a las imágenes o a los ídolos ciegos y sordomudos que nada pueden hacer por ti. En tercer lugar, escuchamos que los primeros discípulos de Cristo tuvieron que dejar algo para seguirle. Y en realidad, la verdad es que todos tenemos que dejar algo para seguirle. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Las dos tablas de la ley, la impiedad, la iniquidad. ¿Sí?
Deja de transgredir los mandamientos de Dios. Deja de pecar. Dale la espalda al pecado. Deje el hombre impío, el hombre que no se dedica a Dios, el hombre que no toma en cuenta a Dios, que no guarda el día del Señor, que no tiene respeto por la palabra de Dios, que tiene dioses ajenos, que se ha hecho imágenes e ídolos. Es un hombre impío. Y el inicuo, el hombre que no es justo a los ojos de Dios, que ofende a sus padres, que ofende a su prójimo, que comete adulterio contra su prójimo, que roba a su prójimo, que le miente, que codicia lo que tiene su prójimo. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y venga la misericordia de Dios. Dice, y Él será amplio en perdonar, amplio en perdonar. Lo que necesitamos los pecadores, amplio en perdonar. Pero nuestro ego, nuestro orgullo, no quieren dejar el trono de alma humana, decía Bunyan en su libro de la Guerra Santa. El hombre, como decimos nosotros, se la ha creído, ¿no? Alguien le dijo que podía hacer con su vida lo que quisiera. Alguien le dijo que era libre y autónomo. Alguien le dijo que no tiene que rendirle cuentas a nadie ni someterse a nadie. Así que el mensaje de volver a ser una criatura dependiente de Dios, el mensaje de someterse al gobierno de los mandamientos de Cristo, al hombre moderno le parece un ultraje, al hombre moderno le parece, ¿quién se cree Dios para que yo me someta a Él? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que dedicarle todos los domingos? ¿Cómo que darle la espalda a los pecados que me gustan? ¿Qué le sucede? Dejar de hacer el viernes y el sábado que hago, de emborracharme y darle... ¿Qué le sucede? Más bien, Dios te dice, ¿qué te sucede a ti, verdad? Te estoy diciendo que te vuelvas de tus pecados, si no sufrirás las consecuencias. Tantos miles de años el hombre ha jugado a la independencia que ya llegó a creer sus propias mentiras, ya llegó a creer que en verdad es independiente y autónomo, ¿sí? Claro, como tú eres independiente, tú te separas del COVID, te separas de la enfermedad, naces a la hora que quieres, cumples los años que quieres, tienes el físico que quieras. Naciste en la ciudad que tú quisiste, todos quieren nacer arriba del río Bravo, pero naciste aquí. En San Juan de los Tomates, ahí naciste. Tú hubieras querido nacer en la casa de un gran artista, pero naciste en el rancho de tu tío y ahí, ese es tu hogar, ese es tu origen. ¿Quién te puso ahí? Tú no lo hubieras escogido, pero Dios escogió que nacieras allí. No tienes soberanía ni determinación absolutamente en nada de tu vida. Tú quisiste tener los ojos azules y los tienes cafés. Quisiste ser guapo y eres feo. Quisiste ser delgado y alto y eres gordo y chaparro. No tienes control absolutamente de nada, de ninguna cosa. Pero como miles de años han pasado desde que el hombre se siente autónomo y libre, cuando el Evangelio le llama a que vuelva a su posición de criatura, le repugna, le asusta ser lo que es. El hombre no quiere ser lo que es. ¿Qué somos? Dime por favor qué somos. Somos criaturas. Volver y reconciliarnos con Dios es volver al lugar exacto donde deberíamos estar. Es volver a la posición idónea, dependientes como criaturas de nuestro Padre Celestial. El enemigo ha pintado esta sumisión a Cristo como una tiranía y como una esclavitud. Pero déjame decirte esto. Cuando tú miras el gozo y la alegría de vivir que está en los creyentes, cuando miras su confianza en la vida, que no tienen miedo a morir, que tienen gran confianza y esperanza, aún en los momentos difíciles, y las personas se sorprenden.
¿Por qué se sorprenden? Porque el diablo les ha mentido. La verdad nosotros tenemos que decir, como dice la palabra de Dios, el yugo de Cristo es ligero y su carga no es pesada, en ninguna manera. Nuestro testimonio es que lo que se puede conocer de gozo y de felicidad verdadera en este mundo, lo hemos conocido viniendo a Cristo. Jamás hablaríamos mal de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Y finalizamos hablando, ¿no?, de el gran trabajo y ministerio que Dios ha dado a sus hijos, a sus ministros, a su iglesia. Yo os haré, dice, pescadores de hombres. Necesitamos sabiduría para hacerlo. Necesitamos el poder de Dios. Y yo les pido que oremos por nuestros ministros, oremos por nuestros hermanos, oremos para que su iglesia, que ha sido depositaria de este gran labor y de esta gran labor y gran trabajo, podamos hacerlo con entendimiento, con sabiduría, con amor, y que podamos pescar hombres, que podamos echar la red del Evangelio y traer a otros al camino de Cristo. Que así sea, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu favor, tu misericordia en hablar a nuestras vidas, en hablar a nuestros corazones. Reconocemos, Padre, el fracaso, reconocemos que destruimos nuestra vida, Señor, y nos apartamos de ti. Y reconocemos, Padre, tu mano llena de gracia y de misericordia y de bondad, que nos llamó y nos trajo por medio de el mensaje glorioso del reino de los cielos, y nos pasaste de muerte a vida, Padre. Nos diste ojos para ver y nos diste oídos para oír. Quitaste la sordera, iluminaste nuestra mente para que entendiéramos la verdad, Señor. Quitaste las cadenas con que el mundo nos tenía sujetos, y quitaste también, Padre, el dominio del diablo sobre nosotros, el dominio del pecado. Y nos trajiste, Padre, humillados delante de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que nos ayudes a mantenernos junto a ti, Señor, aferrados a ti. Hemos encontrado gozo y felicidad en tu camino, Señor. Hemos encontrado gozo y felicidad en ser perdonados y justificados. Y es nuestro gozo y nuestro deleite adorarte y buscar la santidad y la obediencia, y esperar de los cielos a tu Hijo Jesucristo, el cual vendrá, Señor, para establecer su reino y que para acabar, Señor, con todo el mal que existe en este mundo. Te damos gracias porque somos indignos de ti, Señor, y tú nos has concedido, Padre, que miremos y que podamos abrazarnos de tu Hijo Jesucristo. Rogamos por las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, que tú les bendigas, Padre, que sigas hablando a sus vidas y que sean persuadidos para abrazarse de nuestro gran Salvador, que es Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos las gracias en su nombre. Amén.